Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta. Andrea Chávez, como ustedes saben, intenta, la senadora, eh, ser gobernadora del estado de Chihuahua y que esta mujer está empecinada en lograrlo. Recuerden ustedes que en tiempo atrás, Andrea Chávez Treviño recibió financiamiento de un empresario que hizo negocio con Adán Augusto López, que ya está vetado en muchos estados morenistas donde él vendía todo lo relacionado a lo que pudiesen ocupar los gobernadores, y él financió las ambulancias de Andrea Chávez Treviño. Andrea Chávez Treviño tiene 28 años, nació un 8 de marzo del 97 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es abogada, activista y política mexicana, miembro del partido de Morena. Esta mujer tan joven, pero con uñas muy largas, ha estado muy de la mano directamente con Adán Augusto López Hernández. Hay rumores atrás de ellos, rumores inmediatos, rumores que los vinculan de una cercanía poco común con un hombre como Adán Augusto López, ya de veterana edad, pero que al final es un hombre que fue poderoso en el sexenio de López Obrador, con dinero y con muchas cualidades. Recuerden que la familia de Andrea Chávez estuvo vinculada en varios vuelos que utilizaban los jets de lujo de la Fuerza Aérea Mexicana, que esta mujer utilizó para trasladar a su familia. Ustedes recordarán que Adán Augusto se los facilitó. También Adán Augusto fue cachado hace poco viendo las redes sociales de la propia Andrea Chávez, de cómo empezó a lanzar en plena sesión del Senado. Pasaban las imágenes de cómo Adán Augusto estaba viendo a Andrea Chávez. Andrea Chávez, Adán Augusto tiene 62 años y la propia Andrea Chávez tiene 28 años. Saquen sus conclusiones, le lleva 34 años. Es una amistad cercana, es un contubernio político muy perverso, que ahora, el día de hoy, se reveló que hay un audio, según la columna del propio Raimundo Riva Palacio, de acuerdo a las 8 horas de grabación que se tienen de Adán Augusto López, entre confesiones. Estos audios los tiene ya Estados Unidos en su poder y los tiene el gobierno mexicano. Lo que no queda claro es que quién los recopiló, si el propio gobierno gringo, que yo creo que es así, y si el propio gobierno mexicano. Las grabaciones evidencian tensiones y divismos y golpeteos internos al interior de Morena y se relacionan, valga la redundancia, con investigaciones sobre presuntos actos ilícitos en el entorno del senador tabasqueño. Lo mismo grabaciones con Hernán Bermúdez Requena. Recuerden que son varias horas de grabación que el gobierno ya tiene en las áreas de inteligencia, que se habla de 8 horas de grabación de audios y que se da a conocer mucha información que vincula con los cárteles Adán Augusto López y con los movimientos de la Barredora. Adán Augusto en días pasados había respondido a las grabaciones de Claudia Sheinbaum, donde la criticaba, que ahorita vamos a pasar a ello, y dice: no me gusta hablar de mis temas personales, atajó. Ahorita vamos a hablar de ello, lo que declaró Adán Augusto. El gobierno federal posee al menos 8 horas de grabaciones relacionadas con Adán Augusto, que dialoga lo mismo con colaboradores, operadores políticos, sobre acuerdos como el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, hoy preso, y en algunos casos sobre presuntos ilícitos, según se reporta. Las grabaciones indican fueron obtenidas por el Centro Nacional de Inteligencia, pero el origen viene de Estados Unidos. Durante la gestión del general Audomaro Martínez,
quien habría decidido archivarlas sin hacerlas públicas. Dada la coyuntura que se presenta de la vinculación que tiene Adán Augusto López con el grupo de la Barredora, decidieron hacerlas públicas de tal manera que ya tiene conocimiento el gobierno mexicano. Al menos 2 de los audios demuestran fehacientemente que el senador habla con Hernán Bermúdez de Requena, su secretario de Seguridad, sobre temas que no corresponden a asuntos oficiales, asuntos realmente del encargo. En uno de los registros, López Hernández dialoga también con la senadora Andrea Chávez sobre asuntos internos de Morena. Andrés Manuel López Obrador, conocido como el primo, o así lo refieren las grabaciones, hay varias situaciones donde se vincula al propio Adán Augusto con actos delictivos, presuntamente extorsiones, cobro de piso, tráfico de estupefacientes y un sinfín de joyas que presuntamente este personaje revela en estos audios. Ahora, déjenme decirles que han retado a la presidenta Sheinbaum y las grabaciones se refieren a ella. El propio Riva Palacio dice que son grabaciones o que son audios de la soberbia. Las grabaciones hablan de criticar el aspecto físico, la apariencia física de Claudia Sheinbaum, haciendo comentarios ofensivos y diciendo que su aspecto es un aspecto poco agradable y agraciado, lo cual, bueno, interpreten mi sonrisa. No contiene referencias directas a actividades delictivas del Sheinbaum, pero sí refleja expresiones despectivas hacia miembros de su propio partido y evidencia tensiones internas. El tema es que Adán Augusto y Andrea Chávez hablaron en privado, pero cuando tú eres un personaje público de esta naturaleza y magnitud y trascendencia, automáticamente te vuelves un personaje público y por ende se ventila todo lo que haces en privado. Se mostraron de manera peyorativa contra Sheinbaum. Entre las 8 horas que existen de estos audios que tiene en su poder el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano de Adán, hay uno específicamente donde no se hablan cuestiones que hacen referencia a actividades criminales como los anteriores y como son varios, sino que toca asuntos sensibles y meramente políticos. López Hernández habla con Andrea Chávez sobre su primo, sobre el Pejestorio, el Cacas, y sobre Doña Calca, que es Claudia Sheinbaum, o pues como muchos le dicen, la lagartija y lo que la titina, de quien hablan de manera peyorativa, insultante en varias ocasiones, incluso riéndose a carcajadas, haciendo alusión a su físico, y presuntamente hablan de que no tiene cuerpo, que no tiene partes de su cuerpo, ya saben a lo que me refiero, y que pues es una banalidad absurda y total, y que muestra una falta de respeto, sin lugar a dudas, a la jefa del Estado mexicano, y que los legisladores, este par, el coordinador y la amiga, muy cercana, reitero, cercanísima, refieren sobre Claudia Sheinbaum. Inclusive se habla sobre insultos hacia la misma. Critican su cuerpo, hablan de que es una mujer sin capacidad en términos de insulto, que es una ya saben ustedes,
Y hay que recordar que los insultos entre políticos no son cosa rara. En varias ocasiones se han ventilado, aquí o en todo el mundo. Muchas veces no se hacen referencia a cuestionamientos o posiciones propiamente políticas, sino se habla de criticar aspectos personales de su apariencia física, de sus gestos, que pues en un momento dado pueden romper la barrera o no de una discriminación o no. Lo cierto es que ellos han hecho referencia constante a su cuerpo de Sheinbaum, al menos en esa grabación, y como saben, Adán Augusto perdió la candidatura interna con Claudia Sheinbaum y eso le dolió hasta el alma, porque él creía que al ser hermano directo y que López Obrador haya vivido en su casa cuando regresó de Veracruz, cuando huyó, cuando dejó parapléjico en el béisbol a su compañero de partido porque le hizo burla que había perdido y le aventó una pelota de béisbol y le lesionó la cervical y lo dejó parapléjico, y es cuando la familia tiene que huir a Veracruz y vivieron mucho tiempo en Veracruz. Precisamente por esto, a la postre, esta persona fallece, no en el mismo rango, sino ya pasados los años. Y lo cierto es que es un hombre vil, ruin, López Obrador, que si fue capaz de matar a su hermano, es capaz de matar a quien sea. Es capaz de traicionar a quien sea. Es un alacrán, como la fábula de la rana y el alacrán, que ya les he platicado reiterada y constantemente. Esta situación, no sé si fue clasista o racista, pero la conversación entre López Hernández y Chávez, bueno, y su hermano se enoja porque no lo hace candidato presidencial, su hermano del alma, porque justamente él creía que él era el idóneo, era el ungido para la candidatura, porque cuando regresa de a Veracruz, no tenía dónde de Veracruz, perdón, no tenía dónde vivir en Tabasco López Obrador y vivió en la casa de Adán Augusto con sus papás y su familia y estuvo mucho tiempo ahí el pejestorio. Y por eso se sentía el ungido. Y este tipo de conversaciones se dan justamente por esta situación de que no le dieron la candidatura a él y tratan de burlarse de Sheinbaum. La conversación entre ellos se alimenta de comentarios hirientes hacia Sheinbaum, porque podremos estar o no de acuerdo con Sheinbaum. La chairiza sí es muy hiriente, atacan a la gente y en México ya llegó un límite donde ya se ataca a las personas por su apariencia física. En muchas ocasiones así ha sido. Muchos de los que nos dedicamos a esto, a mí me han criticado la voz, me han criticado muchísimas cosas. Y bueno, me sale de un oído y me entra del otro. Yo no me tomo las cosas personales porque tomo las cosas de quien vienen. Pero, de acuerdo con funcionarios que saben y a detalle lo que ahí se expresa de ese audio, se revela una soberbia de los senadores al sentirse guapos, a sentirse superiores a Sheinbaum, criticándole su cuerpo, criticándole su falta de capacidad de negociación, su tibieza, que eso es cierto, es muy tibia, y criticándole que el que va a mandar va a ser López Obrador. Pero la prepotencia del coordinador de la bancada de Morena en esa conversación, pues hace pensar que se siente intocable, y así es, hasta el día de hoy así es. López Hernández va a seguir siendo intocable porque lo cobija y tiene la cercanía con López Obrador. No tiene la cercanía con Claudia Sheinbaum, tiene una cercanía expresa con el propio, López. Y ha sido soberbia al decir que a ella no la puso, que a él no la puso Claudia, sino lo puso López Obrador. Y que el que le debe exigir que claudique es López Obrador. Eso nunca va a pasar porque López Obrador nunca le va a decir que se vaya. Porque precisamente López Obrador mandó a decirle a Sheinbaum que lo cobijaran, que lo cuidaran ante las investigaciones que son reales, ¿eh? Por supuesto que son reales. Saludos, Enrique, a todos los que se van conectando a
Elsie Crown, bienvenida. José del 76, transmitimos todos los días a la persona que amablemente se conecta todos los días de 9 a 11 de la noche. Sean bienvenidos. Saludos desde hasta Indianápolis, que los Colts andan muy bien, por cierto. Y lo que yo voy es que López Obrador va a seguir, a ver, quien crea, y esto lo he dicho en conferencias que me han invitado, y en muchos eventos, la idea es que quien crea que Claudia Sheinbaum ya se cortó el yugo y que ya no responde a la obediencia ciega hacia López Obrador, se equivoca. López Obrador sigue mandando sobre de ella. Prueba de ello es la nueva reforma política que van a presentar en febrero. Esa idea ya la traía López Obrador desde que era presidente. Acabar con los plurinominales, acabar con el financiamiento de partidos políticos y acabar con el fuero de diputados y senadores. Que los tres son sumamente peligrosos, completamente. Parecen muy atractivos para decir estos zánganos que ya no reciban apoyo, que ya no haya plurinominales, yo lo apoyo, pero ojo, hay una trampa de por medio que si me permiten brevemente lo voy a explicar. Que no haya diputados plurinominales corre el riesgo de que Morena gane absolutamente todas las canicas y que la oposición pueda colocar nada más 1 o 2 o 5 legisladores comparado contra una fuerza de 90, de 100 legisladores, que querámoslo o no, se hacen un contrapeso real a Morena. Por ende, recuerden que cuando López Portillo se va solo en la elección presidencial del 76, porque el PAN no alcanzó las 2/3 de sus candidatos como lo marcaban los estatutos, lanzaron un mensaje de que no iba a haber candidato. López Portillo gasta como si tuviera rival y gastó los millones e hizo una gira por toda la República. A raíz de eso y de la vergüenza que pasó, logra impulsar solamente una reforma que se llama la LOPE, que da pie a los plurinominales y es cuando le dan juego a la oposición, y más que juego, representatividad, que son voces representativas. Minorías o no, son voces representativas. Por ende, no caigan en la trampa. El acabar con plurinominales es sumamente riesgoso. Ojo, digo, voy a apurarme a decirlo para que podamos continuar con el tema que nos compete. 2, el financiamiento de los partidos es algo similar. Morena es el partido que más dinero ha recibido 1.800 millones de pesos del erario público, de sus impuestos. Y parece muy atractivo que no le den financiamiento a ningún partido. Sí, está toda madre que no le den, nada más que hay un tema. Al no darle a la oposición, que hoy día está en riesgo de ser meramente testimonial, pues la dejas en calzones completa y absolutamente. O sea, le quitas todo, la aplastas. Porque Morena fácilmente recibe financiamiento de dos fuentes, del propio gobierno y del narcotráfico, del crimen organizado. Y caminando obtienen lo que quieren. Por eso suena muy atractivo, pero no caigamos en la trampa. Y 3, quitarle el fuero a diputados y senadores en época de Morena, lo están haciendo y lo quieren hacer para lograr ir tras Anaya, ir tras todos los que les deben a ellos según, y eso es sumamente peligroso porque los diputados entonces cuando hablen o declaren, el fuero es para cuidar lo que expresan y lo que dicen contra un gobierno dictatorial como el que hoy tenemos en México. Entonces, no caigan en esa trampa. De verdad que es muy delicada, porque entonces caemos en esa trampa de decir, no, sí, que les quiten el fuero, sí, pero van tras ellos y entonces volvemos a lo mismo. Va a haber una persecución terrible, una persecución que lo que va a desencadenar es que, por ejemplo, con Anaya vayan tras él, que es una oposición, vayan tras Lili Telles, que se atrevió a hablar en Estados Unidos y que eso les dolió hasta el tuétano. Y eso lo que va a pasar es que entonces van a